Mi tribu propiamente, así la tribu que me ha determinado, se llama el antipinochetismo. Esa ha sido de verdad mi tribu. O sea, si yo he tenido, si hay algo a lo que le dediqué energía, que me constituyó, que de alguna manera definió mi personalidad, política, en muchos aspectos, hasta ética, fue eso. Y el Clinic, de hecho, fue de alguna manera muy eso. ¿Y crees que la dictadura de Pinochet tuvo elementos muy positivos también para Chile o crees que todo fue malo? Es que, mira, yo no sé si existe algo en lo que se pueda decir que es enteramente malo, como no sé si existe algo en lo que se puede decir que es enteramente bueno. Me cuesta entender por qué alguien como tú terminó votando apruebo a un texto que a todas luces creo que iba a hacer mucho daño a Chile. Y te pregunto, ¿votaste apruebo porque no te atreviste a enfrentar a tu propia tribu o porque tenías esperanza que después la cosa mejorara o porque te gustaba el texto? Todo merece matices. Okay. El texto a mí no me gustó nada, en el sentido que además lo encontraba muy mal escrito, tenía unos excesos de adjetivaciones, etcétera, por lo tanto no me gustaba el texto. ¿Y tú que eres amigo de Boric, nunca le dijiste, presidente amigo, tenemos acá la oportunidad de que tú lideres? Y Boric, yo siento que Boric y Jackson, todo ese grupo que tenía todo el poder más formal, deciden como tomar palco. Hubo una convicción completa y absolutamente pendeja, muy Claro. difícil de entender, pero que entonces estaba en la onda, que era que habían quienes allá adentro insistían en existe el poder constituido y el poder constituyente. ¿Por qué cree Patricio Fernández que las personas como Trump, José Antonio Kast, Milei tienen tanto apoyo popular? ¿Qué cosa me ha tocado a mí ver en esto? Primero, hay un ciclo de las izquierdas, una propuesta de las izquierdas que yo creo que ha frustrado y dejado de tener ciertos sentidos. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con Patricio Fernández, que además dirige Democracia UDP en la Universidad Diego Portales. Mucho gusto, Felipe. Gracias por acompañarme, Pato. Un gusto. Pato Fernández es un personaje que es difícil de poner en una categoría en lo que ha sido la política en el último tiempo. Uno podría decir que Pato Fernández es una persona de centro-izquierda, de izquierda, pero que no se sintió cómodo con esta marea de ultraizquierda, a pesar de que fuiste parte del proceso constituyente, caminaste con tu tribu, caminaste bastante con tu tribu, fuiste un actor relevante, pero siento que no sé si fuiste tan feliz en ese proceso de donde la constituyente finalmente personas más que querían dialogar, que querían construir una casa común, los dejaron a un lado. Entre ellos estuve mi amigo Hernán Larraín, que compartió casa contigo, por lo menos con el proceso constituyente, Bárbara Rebolledo, otra que también le tocó. ¿Cómo te has sentido en este rol político, amigo tú del presidente Boric más encima, que además el presidente Boric, todos sabemos, vivió un proceso también difícil? ¿Cómo te has sentido en tu tribu? Esa es como una pregunta bien emocional de una persona que fue fundador del Clinic, que siempre fue con mucho filo y de repente se ve en esta situación donde el Frente Amplio, o no solamente el Frente Amplio, la izquierda chilena se va a un lugar donde de alguna manera te sentí que no estabas tan cómodo. A ver. ¿O me equivoco? Tal vez estoy sobreinterpretando. Voy a tratar de decirte lo que me ha pasado, porque son cosas como de distintos órdenes. Okay. En primer lugar, mi tribu propiamente, así la tribu que me ha determinado, se llama el antipinochetismo. Okay. Esa ha sido de verdad mi tribu. O sea, si yo he tenido, si hay algo a lo que le dediqué energía, que me constituyó, que de alguna manera definió mi personalidad, política, en muchos aspectos, hasta ética, fue eso. Y el Clinic, de hecho, fue de alguna manera muy eso. ¿Y dónde nace ese antipinochetismo? Bueno, y esa que te lleva a la juventud, o no tengo idea cuándo, cómo. Sí. Encima estudiaste en el Verbo Divino, no era que en el Verbo Divino abundaran los antipinochetistas. No. Muy temprano me pasó de... en el Verbo Divino yo era muy religioso. Ya. O sea, era alguien durante mucho tiempo, iba hasta en los recreos a rezar. Y en algún momento esa especie de misticismo de vino... En el recreo de las 11, donde había la liturgia. 11, sí. En esa iglesia enorme y bonita, silenciosa y helada. Y donde, por supuesto, que a esa hora no había nadie. La gente iba a jugar fútbol como corresponde, digamos. Cosa que nunca aprendí del todo.
Pero Tú sabes que yo cometí el mismo pecado que tú y sabes con quién me topaba yo en ese mismo recreo religioso, porque yo también tengo un pasado que en su minuto fue muy religioso, al Flaco Murillo. Mira. El Flaco Murillo hacía lo mismo que tú, que yo en esa época del recreo de las 11, que era un poco más largo, donde había una pequeña liturgia. Y yo de ahí devine, recuerdo muy bien un día que nos llevaban, ¿te acuerdas tú? A confesar. Y para la confesión que llegaban unos curas y el colegio entero se iba a confesar. Sí. Venían los curas que eran los curas misioneros que estaban de la congregación, que estaban en distintos lugares marginales de Santiago y que llegaban a este colegio cuico, que era completamente ajeno a sus vidas habituales. Y yo me acuerdo y siempre recuerdo este momento como muy fundante, de haber tenido 14, 15 años, cuando le digo al cura con el que me estaba confesando, le digo que yo siento que en realidad hay tanta injusticia porque aquí nosotros vivimos tan privilegiadamente y el país se vive como un clima tan distinto. Entonces él me dice, ¿es que acaso tú no sabes, era ponte tú que australiano o algo así, tú no sabes que esto es una dictadura atroz? Entonces le digo, bueno, supongo, qué sé yo. Entonces me dice, te invito, te la estoy haciendo muy corta, te invito a visitarme a donde yo vivo. Wow. En una población en la rotonda Picuña Maquena entonces. ¿Y qué edad tenía ahí? Como 14 años. Y recuerdo haberme ido en micro a encontrarlo y recuerdo eso como mi primer gran viaje en la vida. Okay. Y de entonces me volví un tipo que se la pasaba en las poblaciones. Y vivía en las poblaciones allanamientos y estaba alojando ahí cuando llegaban los milicos. Y participé intensamente hasta ya muy entrada la juventud en las ollas comunes, en la organización social, y ahí aprendí entre ese cristianismo popular y en ese ánimo y ¿Y te ese... metiste en alguna como jesuita o algo así? ¿O no? Después derivé bastante hacia los jesuitas, lo hice amigo, pero ahí conocí la poesía, ahí conocí la literatura. En mi entrada al mundo, de hecho, del arte y la literatura, te diría que fue algo así como la religión y la dictadura. Porque se generaban unos espacios de un especial recogimiento espiritual, diría yo, y de una especial curiosidad. Y ahí empecé a leer. Tú eres el mayor de tu hermano, ¿no? El mayor de mi hermano. ¿Y tu padre qué era de ser, papá? ¿No? Mi papá era demócrata cristiano, mi papá y mi mamá, no militante. Pero eran bastante anti-pinochetistas también, ¿no era algo que tú estuvieras haciendo en contra de la... No, ya. no, ellos dos eran así. Y mi mamá se jactaba de ser de las primeras personas que tocó la bocina en Vitacura. Ahora, dicho esto, entré a la universidad a estudiar Derecho un año antes del plebiscito, y viví el plebiscito en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y nosotros entonces, para los que estábamos ahí, se nos iba la vida en esto. Pero cuando te digo se nos iba la vida, sacrificar un año de universidad importaba nada, perder la carrera importaba nada. Y cuando te digo esto, esto como algo constitutivo... Después dejaste Derecho. Después dejé Derecho. O sea, entraste Derecho, también me decía, leí por ahí, más o menos influenciado por tu padre, y después lo dejaste. No sé por qué entré a estudiar Derecho. Acuérdate que entonces los mundos tradicionales y no tradicionales existían como 4 carreras nomás. No. Eran no sé, para los ¿Y que después podían. te moviste a filosofía? Después me moví a literatura y filosofía, que las hice paralelas durante un buen rato, y después terminé estudiando afuera historia del arte. Pero lo que te quiero decir con esa constitución antipinochetista es, y siempre hice este distingo desde chiquitito, no era lo mismo que ser izquierdista. Okay. Porque paralelamente, lo que más cercano me pasó fue el desprecio a todo tipo de dictadura y de autoritarismo. Sí, pero fuiste muy antipinochetista y no sientes que no fuiste igual de duro con la dictadura de Fidel Castro. No. ¿O siempre fuiste igual de duro? Siempre. Okay. Nunca jamás tuve una palabra de no. De hecho, era en eso teníamos algo en común, que yo viví en Cuba, tú has sido muy cercano a Cuba, o sea, por lo menos lo has estudiado, has escrito. Sí, algo que intelectualmente te ha llamado siempre la atención que exista. Es un tema que me importa, y es una causa para mí. Y tengo parte de mis buenos amigos, ya hablo, si no todos los días, día por medio, con gente de allá. Y estoy ahora esperando, la última vez que fui a fines del año pasado, y estoy esperando ver cuándo ir, porque tengo que hacerle un nuevo epílogo a un libro que escribí sobre el asunto. Pero siempre fuiste claro que la dictadura de Cuba, ni siquiera en esa época, no. De hecho, era un ejemplo que usaba. Okay. Era como un argumento que uno usaba, desde ya muy chiquitito, digamos, que era, no, sí, así, tal como esto otro, digamos. Sí.
Y nosotros en el Clinic, por ejemplo... Yo recuerdo cuando a mí me tomaron detenido en Cuba, que me golpearon bien duro, me quebraron 3 costillas. Tú en su minuto tuviste un poco de crítica hacia mi detención o algo así. No me acuerdo, pero perfectamente podría ser, porque... casi que dijiste, no, Felipe, como que se provocó... Bueno, lo que pasa es que lo tomaran detenido. seguramente sospecho que fue así. Te agarraron en la Quinta Avenida, en el parque donde las mujeres de blanco. Así es. Y ese era un ritual al que yo fui muchísimas veces. Y quien iba ahí se quedaba hasta el final era detenido. Y bastaba ir, digamos, para ser detenido. Sí. Y ahí llegaban las así llamadas brigadas de reacción rápida. Sí, no, lo hacen. Y te quiero contar que lo que pasó. Antonio Rodiles, que es un disidente que iba todos los domingos. Sí. Yo de hecho fui a Cuba por otro motivo. Yo iba a recuperar la casa de la que era mi mujer en ese minuto, que se la habían expropiado, el segundo piso. O sea, el primer piso se la habían expropiado, ella vivía en el segundo, en La Habana Vieja. Y iba para eso. Y me llama Rodiles y me dice, Felipe, acompáñanos a caminar el domingo. Tú comprenderás que yo era diputado en ejercicio, si me estamos hablando del 2015. ¿Cómo le dices que no? Es muy... Sí. Y más encima que uno que pensaba, yo pensé que tenía inmunidad. Yo decía, esta inteligencia es tan buena como la de los rusos. Van a tomar detenido a todos. O sea, no fue algo que yo buscara que me tomaran detenido. De hecho, me llamó la atención que no sabían quién era yo. Me soltaron porque el chico Navarro, cuando se enteró la noticia en Chile, el senador Navarro, que después me lo confesó, me dijo, yo llamé, suéltenlo porque si no ¿Te agarraron por la Quinta o por la calle paralela de atrás? No, por la calle paralela. En el fondo estaba la Quinta, donde está la iglesia, y nosotros caminamos perpendicular. Y me agarraron 4 cuadras más allá y llegaron 100, y yo lo que, en el fondo, todos los demás, a las personas que agarraron, las subieron al bus. Y a mí, que no me conocían, pensaron que yo venía a Estados Unidos, no tengo idea, se pasaron un rollo, yo era de la CIA. En fin, tuvieron muy mala inteligencia, por lo menos conmigo. Me golpearon muy duro, me metieron la tráquea para atrás. Pero el chico Navarro hizo que me soltaran a las 4 horas. Yo estaba ya en el camino al aeropuerto, me agarraron en la comisaría y me mandaron de ahí, no, obviamente. Pero volviendo a Cuba y a tu tribu, tú me dijiste que te definías antipinochetista. Esa es tu tribu. Y sigue siendo tu tribu. Ese es mi tribu más, digamos, fuerte, porque... tampoco nunca he sido soy de izquierda, digamos, soy una persona de centro izquierda, pero nunca he sido ideológico, digamos, vale. En lo más mínimo. No es eso lo que me... No, para nada, nunca. Entonces no. tú le reconoces... De hecho, porque además soy, en mi quehacer profesional central como escritor es la crónica. Entonces a mí me gusta contar historias y me gusta estar en las historias. Y tengo mucho más interés, digamos, por entender y conocer las historias de los demás que por contar lo que yo pienso. Lo que yo pienso me interesa bastante poco. ¿Y crees que la dictadura de Pinochet tuvo elementos muy positivos también para Chile o crees que todo fue malo? Es que, mira, yo no sé si existe algo en lo que se pueda decir que es enteramente malo, como no sé si existe algo en lo que se pueda decir que es enteramente bueno. Y la dictadura de Pinochet... No le deseo a este país haberla vivido. Y, eso es básicamente lo que te podría decir. Digamos. Pero si tomamos las reformas económicas, que después de hecho la Concertación no solamente las mantiene, sino que las profundiza, o sea, que privatiza aún más cosas de Frey, etcétera. ¿No sientes que hay por lo menos algunas reformas que son valorables y que ayudaron a Chile a salir de la pobreza, al crecimiento económico? ¿No crees que lo que hizo Nambiji tiene elementos muy positivos? Más allá que en materia de derechos humanos indiscutible, la violación y lo grave, lo que ocurrió, pero ¿no crees que es bueno tener un análisis que permita evaluar las luces y sombras que tiene un régimen? Que obviamente sí. La dictadura como dictadura nunca es valorable. Pero... No, pero es que es enredado ese terreno en el que tú me haces entrar. No, es enredado por lo siguiente, porque yo puedo pensar que hay medidas liberalizadoras, por ejemplo, que pueden ser felices. Claro. O sea, y puedo pensar que entre otras cosas se produjo una activación, un electroshock, digamos, a una manera de entender la economía y que tiene aspectos que ya, pero no me sirve para nada. ¿Para nada? No me sirve para nada para decir... ¿Y lo de China tampoco? Espérate, no me sirve para nada para decir, para cambiar mi evaluación de una dictadura en la que se mata gente y que genera el trauma que le generó a este país. Y en el que hay... porque además mira, yo me dedicaba a reportear América Latina, digamos, ese es mi rubro. Entonces yo ni siquiera te voy a decir que esta fue la dictadura criminal que mató más gente en América Latina y nada parecido. Pero así como ahora, Chile sigue siendo el país más seguro de América Latina junto con un par.
o está entre los 3 más seguros, digamos. Tú sabes que el problema que vive el país es porque respecto de lo que éramos, lo que aquí está, la criminalidad es traumática. ¿Ah? O sea, el asunto no es que en Chile haya una delincuencia más desatada que en ninguna parte del mundo, eso es exactamente al revés, no es así. Pero respecto de nuestra propia historia, hace 10 años en Chile no habían crímenes prácticamente. Entonces el que haya esto es. ¿Por qué estoy diciendo esto a propósito de Pinochet? Porque le genera un trauma también a un país que tenía una vida democrática y se imaginaba una convivencia y que después del 11 de septiembre vio que aquí aparecían unos monstruos que no se imaginaba del interior de sus vecinos. Y yo creo que eso es doloroso y no se lo desea a un país más allá de las reformas económicas que pueda ocurrirse. Quería recomendar este libro, nomás que lo leí hace rato, es de Sebastián Edwards, que habla un poquito, Sebastián no es precisamente un tipo que haya apoyado el régimen de Pinochet, ni mucho menos, pero creo que hace un buen análisis de varias reformas que yo creo que sí le hicieron muy bien a Chile. No, y miro China, te ponía a China como ejemplo, porque China es una dictadura de tomo y lomo, pero las reformas que hicieron permitieron sacar a mucha gente de la pobreza hasta el día de hoy, pero mira, ha tenido cosas muy felices dentro de lo malo que tiene que existe una dictadura. Sí, no, y podemos hablar más si tú me dices en el momento de hoy, digamos. Yo creo que el país está en una etapa no precisamente redistributiva. Este es justamente un momento que también requiere algún tipo de shock, algún tipo de movilización de la economía, digamos, y que active crecimiento y que active energías creativas. Yo creo que sí. Ahora, ¿significa eso? Una vez más, que estáis de acuerdo con todo, no, me parece incluso un poco vieja la manera en que se está pensando esto, pero de que lo necesitamos, lo necesitamos. O sea, yo podría reinterpretar que Patricio Fernández cree que la inspiración de la reforma de reconstrucción económica que ha hecho Quirós tiene una dirección correcta. Te lo diría de otra manera. Y esto es algo que creo que también me gustaría retar a esto a las oposiciones de centroizquierda. Creo que no entender que este es un momento en el que se busca, y lo busca, tengo la impresión, que hasta el que duerme en las rejillas del metro. O sea, no estoy pensando que lo busca un determinado mundo privilegiado. Algo así como activación. O sea, es un momento que ojalá se viera, uno lo puede poner... Es limitado incluso llamarle solo crecimiento, pero por supuesto que lo implica. Pero es un momento en que desearía energía de ideas, desearía nacimiento de empresas, desearía que se genere riqueza, llamémosle así. Creo que eso, y eso es lo que sí me llama la atención, ¿se genera solamente bajando impuestos? No creo. Creo que aquí faltan ideas y justamente algo de esas ideas es las que podría activar también un otro mundo político. Porque es posible que algunas de ellas incluso tuvieran que venir desde el Estado. Es posible que algunas de ellas tuvieran, digamos, que generarse no solo abaratando la realización de una inversión, sino que despertando una curiosidad, despertando un interés, generando un espacio de conocimiento. No tengo idea. O sea, tu lectura es decir, miren, es un mensaje también a tu sector de la centroizquierda, decir, miren, el país quiere despertar, quiere moverse, quiere avanzar, quiere crecimiento, quiere oportunidades. Por lo tanto, como desde la centroizquierda, con nuestras ideas, somos capaces de nutrir esa agenda y no simplemente criticar que los de la derecha que recurren a su receta quieran crecimiento económico, sino que cómo lo hacemos nosotros desde nuestra idea. Correcto. Yo creo que ese es un reto súper importante. Interesante, pero yo he visto pocas propuestas hoy día más que también enganchen con la ciudadanía, que enganchen con el sentimiento popular de querer sentir de que llegar a fin de mes no es tan duro, y no simplemente con políticas redistributivas, que sabemos que en el corto plazo a veces son muy eficaces, yo creo que los retires, pero generan un daño a largo plazo. Y ya vendrá otra ola, efectivamente quizás más redistributiva, pero hoy día yo creo que el que tiene un kiosco o el que tiene un puesto en la feria está deseoso de movimiento, está, queremos circulante aquí. Falta circulante. No veo tampoco, y ahí creo que esto pago por ver, es si efectivamente las medidas que se están tomando van a hacer que lo veamos. A la brevedad todo indica que no. Al mediano plazo es una apuesta de fe. Yo estoy en desacuerdo contigo. Creo que de las cosas positivas que he visto en este gobierno, lo de Quirós, creo que aprobó llegó un tipo con un plan
Sí. Yo no digo que sea lo único que hay que hacer, Sí. pero por lo menos llegó con un plan. Se enfrentó a todo el mundo. Sí. Porque muchas veces los gobiernos llegan a administrar Sí. el poder y él llegó a reformar. Ahora, Y, fíjate... y creo que además, soy muy optimista de que si es que Quirós con la misma fuerza que lo hizo ahora se mete en otros temas Sí. y se pone, por ejemplo, que cada una vez al año saque alguna reforma importante institucional. Los países crecen cuando tienen instituciones que funcionan. Y incluso yo estaba aquí sentado, Marcelo, hablaba con varios otros que estaban de acuerdo con que necesitábamos, porque la reforma de arenas tributarias nos pegó muy fuerte en el dinamismo. O sea, con uno... Ahora, fíjate que yo en esos mundos de economistas, progresistas, centroizquierdistas, como sea que le llamemos, he escuchado muy pocas veces reclamar respecto de la baja de los impuestos de primera categoría. Claro. No lo he visto. He visto más bien problematizar cómo se compensa la baja de recaudación que va a haber, por lo menos en una primera ola. He visto, incluso... No, y las contribuciones también. Bueno, no, es que hay muchas más... No Por solo eso eso. te- No. por eso te digo. Hay otra Por eso lista te de digo, por eso cosas. te digo que no es la única. No. Pero me estoy refiriendo a lo grueso. a lo grueso. A lo- No, después está lleno de otras cosas que son extraordinariamente debatibles y algunas que hay quienes se pone el grito en el cielo. Digo algunos en lugar de decir No, yo, porque no tengo yo la capacidad, digamos, y el conocimiento para hacerme vocero de eso. Pero claro, por lo tanto, reinan más acuerdos de los que hubo voluntad también de crear. Y eso sí, esa sí es una carencia de lo que se ha hecho con esto. Pato, en julio hiciste una entrevista y dijiste, hasta aquí Kast ha sido completamente democrático. Sí. Yo creo que así ha sido. Está perfecto. O sea, ¿Tenías algún susto de que no fuera así? todavía falta mucho gobierno por delante. Es la pregunta que mira, es la pregunta y la vigilancia que acompaña no solo a José Antonio Kast, sino que a la ola de gobiernos de estas nuevas derechas, para usar el nombre más neutro posible, que están reinando en América Latina. Se ha dado ahora toda una discusión en la oposición si esto se llama extrema derecha, no es extrema derecha. A mí me parece una discusión como mal enfocada, porque yo creo que alguien como tú tendría que, por un asunto de posición, digamos, geográfica, decir que es extrema derecha, porque está mucho más allá en la derecha de lo que tú has estado, por lo tanto está al extremo de allá. La verdadera y la más grande preocupación que yo tendría, que todavía no tiene argumentos para que uno, digamos, tire el mantel, es que se respeten las institucionalidades democráticas, Totalmente. que eso se mantenga, digamos, con cuidado, que no se pasen a llevar libertades y conquistas más o menos civilizatorias, digamos, que nos vuelvan a otro siglo. Y ahí yo estaría muy atento. Y hago un distingo, a su vez, esto se lo he tratado de argumentar a algunos amigos de lo que tú le llamarías mi tribu, que es si José Antonio Kast es lo más de derecha que hay, ultraconservador, autoritario, con mentalidad, o sea, el último reducto de la defensa de Pinochet a ultranza, alguien que si fuera por él liberaría, por supuesto, a los violadores de los derechos humanos porque los debe considerar salvadores de la patria. No tengo ninguna duda que todas esas cuestiones. Pero una cosa es lo que él piensa, lo que él cree y lo que él postuló también en la campaña, y otra lo que es el gobierno. Y si uno está ahora evaluando el gobierno, hay que decir que este gobierno no ha tenido ningún viso todavía de faltar o pasar por alto la democracia. De hecho, el día reflexionaba cuando preparaba esta conversación contigo que pasa algo muy positivo en la política después de que los presidentes ganan y pasa algo muy negativo antes de que ganan, cuando son candidatos. Cuando ganan los presidentes... En Chile. Sí, en Chile. Sí. O sea, yo miro a Boric, que también tuvo una campaña muy grandilocuente y era un diputado y gana y se transforma en un demócrata. O sea, se comporta como un demócrata. Nunca no fue un demócrata, pero por lo menos pasa de ser un revolucionario a un administrador, digamos, Boric, de la democracia chilena. Pero como presidente fue demócrata. O sea, en el fondo no hubo ningún... Así, lo mismo que estás diciendo tú de José Antonio, Sí. no me dio ni un argumento. Excepto una estupidez que hizo con los indultos, al principio que le quitó el piso a la Carolina Toá, cuando la Carolina Toá estaba... Se hizo algunos pero eran parte de la institucionalidad, pero fue estupidez. No es que no fuera, en el fondo...
Pero en el fondo pasa Podrá algo. estar de acuerdo o en desacuerdo, pero... Claro, pero en el fondo no estaba saltándose la institucionalidad, la estaba utilizando mal. Pero en el fondo siento que pasa algo positivo y pasa algo muy negativo en los candidatos. Que es una paradoja, porque tenemos campañas donde el populismo, lo grandilocuente, el extremo, la polarización es lo que parece que te lleva al poder. Pero afortunadamente una vez que llegan, y eso ha pasado en Chile, parece que los presidentes se preocupan afortunadamente más de su legado y de cómo los van a ver en 10 años más o 20 años más, que de seguir en el Twitter, en la pelea pequeña, en estirando el elástico. Yo en Chile hay una cosa... Y eso creo que es muy, muy activo en nuestro... Hay una cosa que nuestra siempre tradición. le he destacado desde el retorno a la democracia. Esto contradice mucho lo que pasa en las campañas, pero si algo es propio de la democracia es saber ceder. Claro. Y en Chile los presidentes de distintos signos, cuando se han visto en una situación de alta tensión, han sabido ceder. Supo ceder Sebastián Piñera en medio del estallido social, cuando para bien o para mal, con buen o mal resultado, termina convocando el proceso constituyente. Fue una manera de decir, ok, esto ya no soy solo yo, esto, el sistema político en su conjunto, más o menos acuerda un camino. Cuando Gabriel Boric sufrió el rechazo de la constituyente, apabullante, supo decir lo que yo quería y a lo que venía a otra cosa mariposa, el país no está para esto. Hay una frase primerísima en esta historia, me acuerdo Ricardo Lago, en el paso de la primera a la segunda vuelta, he escuchado la voz del pueblo, y cambia el equipo y se reconstituye la cosa. En las antípodas de los que algunos quisieran predicar, pongámoslo en el ejemplo de las derechas, más vale ser derechitas cobardes, izquierditas cobardes y etcétera cobardes, que esos valientes y atrabiliarios que atraviesan cualquier obstáculo para llevar a cabo lo que creen que son sus hallazgos y sus revelaciones. Entremos un poquito en el tema constituyente, donde vuelvo a la pregunta que dice al inicio. Me cuesta entender por qué alguien como tú terminó votando a prueba a un texto que a todas luces creo que iba a hacer mucho daño a Chile. Y te pregunto, ¿votaste a prueba porque no te atreviste a enfrentar a tu propia tribu o porque tenías esperanza que después la cosa mejorara o porque te gustaba el texto? Que es un texto donde yo sé que, los moderados como tú, no sé si moderado la palabra, pero los que buscaban construir una casa de todos fueron completamente marginados. No, además, y terminaste votando a prueba igual. Sí, todo merece matices. Okay. El texto a mí no me gustó nada, en el sentido que además lo encontraba muy mal escrito, tenía unos excesos de adjetivaciones, etcétera, por lo tanto no me gustaba el texto. Yo venía, y esto podría quizá comenzar un poco antes, ¿por qué llegué ahí, a la convención desde ya? Yo venía participando de los tiempos de Michelle Bachelet, que ella me invitó a lo que fue entonces el grupo de observadores constitucionales para los cabildos, donde estuvimos había una mitad de abogados constitucionalistas y una mitad de personajes raros y frikis como uno de la sociedad civil, Jan Bosellur, estaba en NAN también, sí. En NAN Larraín. Evópoli en ese momento fue quizá el partido político que yo recuerdo que más se comprometió, claro, directamente con ese proceso. De la derecha, el único que se sumó a la reflexión. Sí, y en la izquierda te diría que con verdadero compromiso ninguno. Se demoraron mucho, de hecho, en llamar a participar en los cabildos, etcétera. O sea, esa era una idea de Michelle Bachelet, no acompañada entusiastamente por el mundo político. Porque además te acuerdas que entonces estaba todo este cuento como de la irrupción de la ciudadanía versus, de alguna manera, los políticos. Claro. ¿Te acuerdas que era muy de ese tiempo? Entonces después vino el estallido social, yo escribí un libro, lo reporté, eso no tiene nada que ver con entusiasmo con el estallido social, de hecho era bastante como crítico, no solo crítico, lo conté y por lo tanto lo tenía muy claro. Y me vi llamado a participar me dejé convencer, digamos, por dos motivos. Y esto avanza a responder también tu pregunta. Uno, muy importante, porque quería contarlo. Porque el cronista que soy le encanta estar metido ser testigo del proceso. Del proceso. Y poder después contarlo. Sí, porque además era un momento muy importante y muy significativo en nuestra historia.
Y lo segundo, porque yo tenía pocas banderas, ¿cómo decirte? Banderas rabiosas. Me importaban todos los temas de esto. Y que creo que son temas que merecen no ser olvidados. El tema ecológico, los derechos de las diversidades culturales, en esos métodos indígenas, pero también las diversidades genéricas, etcétera. O sea, cómo nos vamos a entender con esas distintas maneras de habitar. Las mujeres, una nueva... Un mundo que estaba entonces, y yo creo que todavía se está viendo un cierto retroceso, pero que estaba constituyendo la revolución cultural más grande, yo creo, del siglo. O sea, la nueva posición y participación de las mujeres merecía una atención. Los derechos sociales, o sea, ¿qué vamos a acordar? Y esto con los tiempos de la inteligencia artificial y los robots va a tener que volver. ¿De qué nos vamos a hacer cargo todos como mínimos para aquellos que viven en nuestro país? La regionalización. Estos eran los temas de la convención, que en muchos casos, como pudimos ver, fueron tomados como causas, llevados hasta el paroxismo y con una incapacidad de construir acuerdos total. Y mi asunto era el acuerdo. O sea, mi gran preocupación en esto era construir un acuerdo, mucho más que imponer lo que yo quería. Entonces, ¿qué me pasó al final? Y esto, por supuesto, no necesitamos volver a contar un cuento tan contado, estuvo muy lejos de ser lo que aquí sucedía. Por lo menos en la versión que a uno le interesaba, que era, yo tenía una esperanza muy ingenua, que me doy cuenta, digamos, ahora de lo ingenua que era, pero no por eso creo digna de ser deseada. Yo esperaba que acá se produjera la curiosidad por el otro. Y que ante una reunión... Pato, todo lo que me estáis diciendo me lleva a decir querer votar rechazo, porque no, si todo lo que tú deseabas no ocurrió... pero espérate. Digo, pero espérate. Revoto. Entonces hay dos razones por las que votar apruebo. Okay. La primera es porque si yo estaba acá para construir un acuerdo y el acuerdo no era el que yo quería, no era una razón suficiente para que no se votara, porque esto era lo que ese acuerdo había parido, incómodo. Pero... yo solo advertí en el colectivo socialista cuando estuve en los últimos tiempos una cosa, y era, si aquí se llega a imponer, discusión que estuvo en las normas transitorias, cualquier tipo de candado para que esto que aquí se consigue queda difícilmente reformable por el mundo político, ahí yo ya no puedo votar apruebo. ¿Y qué era mi esperanza? Que podemos discutir si tenía razón, porque hoy día lo puedo poner muy en duda. Pero, y yo creo que para el gobierno de Boric, para que ese gobierno fuera posible, fue importante que ganara el rechazo, dicho sea de paso. Yo consideraba que en la convención se producía un acuerdo sociocultural importante, que no tenía en su interior el acuerdo político que le faltaba. O sea, la convención estaba políticamente mal representada, pero social y culturalmente era interesante esa representación. Pero terminó siendo súper mal representada social y culturalmente porque por algo tuvo un rechazo como el que tuvo. O sea, si hubiese sido cierto, que hubiese sido socialmente y culturalmente bien representativa de Chile, habría tenido un apoyo tremendo. No, porque mira a lo que me refiero. Adentro, yo esto alguna vez lo conversé con gente de adentro, adentro de la convención es como que tú dijeras, había buena representación de las familias. Pero en todas las familias de los que estaban ahí, había alguien que debe haber dicho, pero se volvió loca esta cabra, o este cabro. O sea, que políticamente no lo suscribían. Y como ahí se produjo aprobar para reformar, la posibilidad de esperar que eso se produjera no era ridícula. Además... déjame interrumpirte un segundito. Yo creo que ese proceso le regaló a la derecha, por primera vez en mucho tiempo, una mayoría cultural y social fuerte. Solo eso, es el fracaso y la derrota más grande que ha tenido la izquierda, digamos, pero por último, mayor que la del golpe de Estado, pero lo que quiero decir es que no solamente fue una derrota electoral de una vez, por primera vez siento que y no solamente la derecha, se sumaron otras personas como Jimena Rincón y después que hoy día está de ministra de José Antonio Cast y Matías Walker, pero se generó algo como de que este grupo que levantaba todas estas causas y las llevaba a su extremo,
el ciudadano chileno, la ciudadana chilena empezaron a verlo como un grupo lejano socialmente y culturalmente de ellos. Y ese divorcio creo que redituó mucho políticamente a la derecha. Tanto así que vemos que después gana Boric y después ocurre una cosa bien curiosa. Que Boric se suponía que venía a terminar con la AFP se terminan consolidando. Boric se suponía que tenía que terminar con la ISAPRE, se terminan consolidando. Boric venía a no tener más estados de emergencia, o nunca votó a favor cuando fue diputado, fue el que más tuvo estado de emergencia. Y Boric le termina entregando el poder, la banda presidencial, a José Antonio Kast, que era su antípodo. Entonces, la convención, Felipe, la convención fue un desperdicio de marca mayor para cualquiera que tenga el más mínimo afán progresista, etcétera. O sea, si yo comparo lo que eso pudo ser, o lo que uno quería que fuera, con lo que fue, la distancia no es que sea abismante, es oceánica. Y tú que eres amigo de Boric, ¿nunca le dijiste, presidente, amigo, tenemos acá la oportunidad de que tú lideres? Y Boric, yo siento que Boric y Jackson, todo ese grupo que tenía todo el poder más formal, deciden como tomar palco. Porque había una convicción. Deciden tomar palco. Había una convicción. Y no ejercen su poder. Hubo una convicción completa y absolutamente pendeja. Muy difícil de entender, pero que entonces estaba en la onda, que era que habían quienes allá adentro insistían en existe el poder constituido y el poder constituyente. La soberbia que implicaba ser parte de ese poder constituyente para algunos volvía oídos sordos a cualquier recomendación del poder constituido, y algunos del poder constituido creyeron eso. Exactamente. Pero ponte tú, yo te podría decir ejemplos concretos. O sea, uno tenía reuniones con Mario Marcel, y no solo uno, con otros, cuando se producían las discusiones de determinadas normas económicas. Claro. Mario Marcel recomendaba o hablaba o proponía que la cosa se abordara de tal manera. Llegaba a la discusión en la convención y los militantes de partidos de su gobierno no votaban así. Ahora, al mismo tiempo, yo quiero decir una cosa, la convención fue a su vez, o por lo menos no nos perdamos la oportunidad de descubrir también, de verla como un momento de aprendizaje porque fue un momento bien alucinante. A mí como escritor y novelista, te digo, yo tengo un montón escrito y no lo he publicado en su momento porque veo que la temperatura no está para disfrutar de los personajes que había ahí. porque había personajes. Pero ¿por qué no nos adelantáis algunos capítulos? Había situaciones, había que eran extraordinarios, digamos. O sea, ¿qué tan cierto es que ese viaje a Concepción es mítico o no, salió algo en la radio Bio Bio? Pero fíjate que te voy a decir una cuestión, porque en ese viaje a Concepción, por ejemplo, se cuenta, claro, los lados como nefastos, pero en cambio había noches en los lobbies de los hoteles donde se juntaban gente de las más distintas procedencias y partidos políticos, terminaban todos a medio filo, si no a ningún filo, digamos, después de conversar muy amigablemente, largamente. Y eso también sucedía. Lo que pasa es que aquí había... la inexperiencia política también sale cara, ¿eh? Y yo una de las cosas que aprendí ahí en la convención es que los partidos hoy día no representan, y por lo tanto hay una gran crisis de representatividad a partir de ellos, pero sin ellos no hay gobernabilidad todavía. Ya tendrá que inventarse el modo. Tenemos que ir a una breve pausa, pero antes de eso, Patricio Fernández, ¿será justo que yo diga que Patricio Fernández votó a apruebo, pero que cree que la democracia chilena hizo lo correcto al que ganara el rechazo? Visto con el tiempo es muy probable. Porque... ¿Qué te debo decir? Yo, por ejemplo, creo que en su minuto fue un acierto que ganara Boric, sí. Y creo que ayudó mucho a que el resultado final de la constituyente terminara como terminó, que yo creo que fue favorable. O sea, en el fondo del día, yo siempre le digo a Blumel, que escribió La Vuelta Larga, y yo le digo, Gonzalo, por suerte la historia terminó como terminó, porque podría haber terminado muy distinta, y creo que Boric ayudó a que el proceso constituyente y todo lo que vino después terminara de alguna manera. Pero en el fondo, por lo mismo, creo que la elección de Boric, si tú me preguntas a mí, en ese minuto, frente a José Antonio Kast, la primera vez que se enfrentaron, creo que fue positivo que ganara Boric. ¿Sabéis cuál es el peligro más grande que yo creo que tenía el triunfo si hubiera ganado la prueba?
el entusiasmo y el ensoberbimiento de sectores desatentos a la opinión ajena. Y porque si la soberbia de ese triunfo. Sí, porque si uno se imaginara caminos virtuosos, también es cierto que ese proyecto, con todos sus defectos, podría haber sido la matriz que evolucionara hacia otra historia. La pregunta que hoy día yo me podría hacer es, ¿crees de verdad que eso habría sido así? No sé. Voy a ir de lleno a una pregunta que creo que es relevante. ¿Por qué cree Patricio Fernández que las personas como Trump, José Antonio Kast, Milei, tienen tanto apoyo popular? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué es lo que falló en las otras propuestas que, utilizando elementos completamente democráticos, la ciudadanía dice, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Supongo que esto ya tiene montones de... pero busquemos algunas. ¿Qué cosa me ha tocado a mí ver en esto? Ya, primero, hay un ciclo de las izquierdas, una propuesta de las izquierdas que yo creo que ha frustrado y dejado de tener ciertos sentidos. O sea, esa izquierda que uno podría decir tiene su primer momento con la Revolución Francesa, que en el siglo XX se consolida más o menos con la rusa, que tiene como eje el socialismo. Creo que no, salvo por supuesto en sus correcciones del capitalismo en muchos lugares, donde generó los espacios más civilizados de convivencia, en sí termina, digamos, en un fracaso. O sea, termina como es algo que no funcionó. En los tiempos y por lo tanto aparece como una gran ola resentida de esto, además enfurecida y resentida. Y pierde la izquierda algo que fue fundamental en su popularidad durante 100 años, que es el resentimiento. Y se transforma el resentimiento social en una especie de resentimiento cultural. Y eso que era la lucha de clase de los pobres contra los ricos, de pronto empieza a generarse una lucha de clase entre, ¿cómo lo vamos a llamar? La cultura y ciertos niveles de, es muy duro llamarle barbarie, pero de espontaneidad. Y resulta que se llega a producir algo tan extraordinario como que el hombre, uno de los hombres más, un tipo que tiene una torre de oro en Manhattan y que está aliado con el hombre más rico del mundo, representan a los sectores populares. Y los representan de alguna manera bajo el argumento de ¿qué se creen esos otros que saben más que nosotros? ¿Qué se creen esos que hablan de arte, que hablan como de buenos sentimientos? No, señores. Nosotros representamos algo así como la mierda que somos todos nomás. Y vamos a dejar este engaño que, como diría Milei, es una estafa. Usted ve ahí y ya empieza a hablar en contra de la solidaridad. Y se empieza a hablar en contra de la preocupación hasta por el prójimo, por el débil. Y se empieza la promesa de sea usted tan fuerte como yo. Y convenzámonos de que el paraíso que le prometieron no existe ni en pelea de perro. Lo hicieron leso, ahí siguen. Y es más, esos que se lo prometieron viven en el lujo. Y claro, irán a muchos museos. Pero nosotros estamos aquí comiendo caca. Así que ¿hasta cuándo esto? Yo, en cambio, tengo mi torre de oro y creo poder decirle a usted cómo tenerla usted. Y algo de eso tiene este universo. Por eso es que es tan lejano a la cultura. Por eso es que es tan enemigo de la cultura. Por eso le cuesta tanto el arte. Y lo que estoy diciendo no es metafórico, es bastante concreto. Abelardo de la Espriella. Bueno, José Antonio Kast. Partamos por el jefe, Donald Trump. Milei, José Antonio Kast. Son unos... ¿El jefe de quién? No, el jefe de esta tribu es Trump. Aparece un admirado al lado que es Bukele, que tiene una historia distinta. A Bukele uno esto lo debiera poner a un lado, porque además Bukele ha tenido un éxito extraordinario. Es el único todavía de esta manga que no solo ha sido elegido, sino que ha ido para arriba. El resto de la manga está por verse si es elegida. Está recién en su primera rueda.
¿Qué es lo que va pasando, eso sí, con esta nueva manga? Que esta nueva manga es así derrota a la izquierda como derrota a tu derecha. Y la verdad es que así como esto implica una derrota a la izquierda, es una mega derrota de Evópolis, para que lo pongamos, digamos, para que seamos honestos, porque es como justamente el proyecto que al interior de la derecha quería que ese sector no se fuera a esto, sino que se fuera a otra parte, se ve por las mismas razones que te estoy diciendo que le pasa a la izquierda. Hay como una antisofisticación, un antideseo, una anti-ejemplaridad, que es muy compleja, pero muy de los tiempos. Yo quisiera profundizar en lo que dices, pero con un elemento adicional, para meterle un argumento que yo creo que les da más poder. O sea, yo no creo, o sea, toda la historia que tú cuentas tiene sentido y me hace sentido en la narrativa, pero creo que tenemos que ser un poquito más autocríticos frente a cómo... De la izquierda no puede ser más. No, sí, no. Pero también y también de Evópolis y de todos los que... Yo creo que la ciudadanía se cansó de la ineficacia de la democracia, de la ineficacia en el fondo del poder. Voy a ponerlo el poder. De hecho, por lo mismo tiene sentido lo que tú dices, porque hoy día que están en el poder, quienes contaron toda esta historia que tú acabas de relatar, se les acaba ese argumento porque están en el poder. Entonces, ese argumento funciona muy bien. Y cuando estaba Piñera en el poder, que yo me siento una persona que Evópolis de alguna manera, más allá que yo competí contra Piñera, perdí contra Piñera, pero somos de aquellos que Evópolis ejerció el poder con Piñera. Esa es la verdad. ¿Okay? Lo ejercimos muy fuertemente. O sea, muy jovenmente teníamos a Briones, a Blumel, yo era senador, en fin, nos tocó... En Evópolis estaba buena parte del corazón piñerista. Por eso te digo. Entonces, ejercimos el poder y por lo tanto la crítica era quienes ejercíamos el poder. Que después esos mismos le hicieron la vida imposible a Piñera, después se le hicieron imposible a Boric, y hoy día están en el poder, ¿cierto? Entonces, pero sí creo que tenemos que hacer una autocrítica muy honesta de que, en el fondo, el peligro aquí es que, y hay una columna muy buena de Tironi sobre por qué Trump ganó, y de alguna manera decir, ¿sabes qué? Nos faltó ese sentido de urgencia y de práctico de hacer que las cosas funcionen. Entonces, ¿sabes qué? Quiero seguridad y punto. O sea, es ponerle un poco más de sentido de urgencia a que las cosas pasen. Y Bukele, como tú bien dices, creo que el gran elemento distintivo que lo ha hecho ir para arriba es que ha logrado cosas. Sí, fue efectivo en el tema más urgente para esa población. Entonces, cuando tú empiezas a hacer que la democracia sí logra, ya te proteges. Cuando tú sientes que la democracia es mantener el poder, mantener cargos, te deprecias muy rápido. Más, y que yo creo que de esto se ha hablado bastante, pero no viene mal volver a ponerlo. Hay algo más, y es que los tiempos que corren son tiempos muy rápidos y no dan espacio, y la reflexión y la razón requieren tiempo. Y cuando digo son muy rápidos, es que los mensajes transcurren a una velocidad insoportable en los teléfonos celulares, para ponerlo como bien concreto. Y cuando la velocidad es muy rápida, el efecto que produce la emoción no es contrarrestable con el de la razón. Y la pregunta que uno se va a tener que hacer hacia adelante es cómo se puede conseguir cuando la mayoría no lee sino que ve TikTok, claro, cuando la mayoría no se da el espacio para matizar sino que para verse impactado por mensajes muy efectivos, digamos. ¿Cómo esto se va a hacer? ¿Y sabes lo que yo he pensado? Yo creo que en la construcción de la democracia por venir, porque cada vez hay que pensar más en los valores democráticos, creo yo que incluso en las instituciones, pero ya chuteé la pelota, la estoy chuteando lejos. Las instituciones democráticas actuales responden a un momento. Pero yo aquí y lo que te quiero terminar con esto es que va a tener una tarea muy importante la tecnología en también dar respuesta a los problemas que ella misma ha causado. O sea, yo tengo la impresión de que no van a ser solo los políticos en un conciliábulo los que van a dar la respuesta, sino que también van a ser unos tecnólogos que van a decir de esta manera la participación de la gente puede conducir más al acuerdo que al enfrentamiento. Tenemos que ir terminando el programa, pero yo quisiera solamente agregar a lo que tú dices que siento que en este nuevo escenario donde hay poco tiempo para cumplir con las expectativas, Milei creo que, por ejemplo, logró el triunfo, a pesar de que le tocó gobernar en forma bastante difícil, porque empezó a lograr bajar la inflación. O sea, creo que si el gobierno de José Antonio Kast logra, con esta reforma que yo creo que fue muy positiva, que se empiece a ver ese dinamismo. No, vamos a ver si alcanza, está por verse.
si además después logra que baje la delincuencia y empieza a tener logros, yo creo que efectivamente es posible que se reelija. Entonces, hoy día el juicio es muy ácido y eso hace además con el voto obligatorio, que mucha gente pensaba que el voto obligatorio era moderado, en realidad no era moderado. Era el outsider que no creía en la política. Lo obligamos a entrar al juego a votar y ese outsider es más crítico que ninguno. Y mi susto, de hecho, es otro, es que el populismo, que no tiene estructura, se cuelgue de ese enojo con a quienes administran el poder y terminemos de repente con un gobierno Milei, que se puede ir a cualquier lado. Milei, que de alguna manera fue el estallido social argentino. Milei, la realidad argentina, o sea, lo que venía de Cristina Kirchner no es lo mismo que lo que venía de Sebastián Piñera para hacer el paralelo entre estallido y el otro. Pero ambos dos, el estallido y Milei, encarnaron una furia y encarnaron de alguna manera una furia anti-establishment, anti-elítica. Bueno, ese Milei que ha bajado la inflación, ha bajado su popularidad fuertemente. Pero ganó. Está baja, sí. Pero ganó, digo. Logró logró pasar el corte, que no todos lo pasan, de ganar. Sí, no, por supuesto. Pero ganó también después, o sea, recientemente. No tuvo dos, yo estuve en esa elección. Okay. Recuperó muy fuertemente en la después de la primaria. Claro. Porque yo creo que en gran medida hubo una reacción al miedo que volviera, de hecho, el peronismo. Pero lo que te dicen hoy día muchos argentinos no es que Milei sea visto como la gran cosa, no es que Milei haya ganado el afecto del pueblo, no es que Milei sea visto como la salvación del país, es que la razón por la que podría volver a ganar es porque no irrumpen alternativas. O sea, la Cristina Kirchner, que tiene como un 40% de apoyo, no puede ser candidata. Kicillof no consigue prender, no pasa nada. Y además porque efectivamente son un discurso que revuelve la caca con un palo. O sea, hay algo ahí que le falta luz, digamos. Resulta que los argentinos se convencieron de que este compadre, más loco que una cabra, indiscutiblemente, porque no hay que ser psiquiatra, digamos, para mirarlo y decir, este compadre tiene un problema. Eso lo ve, digamos... O tiene una virtud en el esquema de donde partiste. En medio de ese problema puede ser que haya una virtud, no sé, ese es otro tema. Pero no tal vez esa locura le permitió hacer cosas que tal vez a otros no lo lograron. Ya, o sea, lo que la te locura quiero puede decir, tener alguna luz, te digo yo. Lo que te quiero decir con esto es que lo que a mí me preocupa, y creo que debiera preocupar a muchos, es que ante esta ola que estamos viendo, que está por verse sus resultados, no se cuesta vislumbrar una oferta alternativa. O sea, les podrá ir bien o mal, pero ¿qué viene después? Si les va bien y triunfan, serán reelegidos seguramente, por verse. Pero si les va mal, no es sinónimo que vuelvan esos a los que les ganaron. Entonces, ¿cómo se construye una oferta en los tiempos que corren que haga sentido, que resulte virtuosa? Esto para la izquierda es un reto muy difícil porque las derechas viven mucho más del pragmatismo. Claro. Las derechas se acomodan más rápido, son fácticas, son pragmáticas. Ese es un atributo del capitalismo. Las izquierdas viven de un sueño, viven de un proyecto. Y ese proyecto está desdibujado. Ese proyecto no se ve. Entonces, y mientras tanto aparecen otros bichos. Ese era mi punto. Y vamos viendo qué pasa con esos otros bichos. Y por lo mismo es muy relevante lo que dice de poder tener proyectos alternativos para que esos otros bichos tengan competencia al menos. Yo creo. Y la democracia pueda volver ojalá a un rumbo donde, más allá de quién gobierna, y en esto yo sí quiero decir que creo que Chile se ha distinguido por tener una política con bastante seriedad en sus últimos 3 décadas. Y además mira tú, incluso si tú ves en los alrededores, el discurso de la Espriella, Milei, Kast, a estas alturas Noboa y el mismo Bukele, se pueden parecer mucho. Las promesas de campaña son casi calcadas. Los personajes en cuestión son muy distintos. Muy distintos. Y lo mismo podrías tú decir respecto de lo que Boric era para la izquierda, respecto de Cristina Kirchner, de Petro y de otros. Y por lo tanto hay algo por querer, hay algo por querernos, digamos. Porque además no creo que los países puedan avanzar muy bien si solamente se desprecian.
Y aquí llevamos mucho rato, digamos, en una especie de competencia por quien desprecia más al otro. Y le ha funcionado, desgraciadamente. Y funciona en las campañas y funciona para ganar, pero no sabemos si para construir. Gracias, Pato Fernández, por acompañarme aquí en Felipe Podcast. Un gusto. Saludos a todos y nos vemos el próximo domingo en otro capítulo de Felipe Podcast.